Hola compañeros y compañeras de viaje, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Léxico Atrae Éxito. Ya sabéis, nos hablamos bien y hablamos bien a nuestro entorno, a los demás. Empezamos con dos ejercicios para calentar. Ejercicio para hablarnos bien. Vamos a completar la frase: me perdono a mí mismo por... Me perdono a mí mismo o a mí misma por... Tenéis que completar esa frase para entrenarnos en hablarnos bien. Y ejercicio para hablar bien, comunicarnos bien con los demás. Completamos también la frase: gracias por... Hay que completar esa frase: gracias por... o te agradezco que... Ahí completamos la frase. Bien, pues hechos estos dos ejercicios de calentamiento, de entreno de desarrollo personal, vamos con la primera oportunidad para mejorar nuestro éxito personal. Título: Sergio Fernández, la propuesta: un juego para entrenar nuestra intuición. En la fuente de inspiración, como no, pues Sergio Fernández y su libro Vivir sin miedos. Como siempre decimos, muy importante a lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida, saber gestionar nuestros miedos, que siempre nos acompañan, que no nos bloqueen, y por supuesto, muy importante también, no meter miedo, la manía de meter miedo a nuestro entorno, a los demás. Bien, dinámica del juego para entrenar nuestra intuición. ¿Cuál de estas tres frases que os voy a decir, en forma de tres respuestas, tres posibles respuestas, no se incluye en el capítulo ¿qué ha hecho esta última semana? ¿Cuál de estas tres frases no se incluye en ese capítulo? ¿Qué ha hecho esta última semana? Muy importante esa pregunta. ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho esta última semana para mejorar como personas? Bien, pues ¿cuál de estas tres posibles respuestas no se incluye en ese capítulo incluido en este libro Vivir sin miedos? Respuesta A: en la vida no hay nada gratis. Cada acto tiene un precio y una consecuencia. Respuesta B: somos máquinas de decidir. Somos máquinas de decidir. Y respuesta C: cuidado con las expresiones y los pensamientos demasiado amplios. Cuidado con las expresiones y los pensamientos demasiado amplios. La respuesta al final del vídeo. Y vamos ahora con la segunda oportunidad, segunda posibilidad de entrenar el desarrollo personal, segunda oportunidad para mejorar nuestro éxito personal, para mejorarlo, acercarnos a él, mantenerlo. El título de esta segunda oportunidad: leyendo un libro de lo que me libro. La propuesta: un juego para entrenar, en este caso, la creatividad. Vamos a intentar crear nuestras propias respuestas. Las fuentes de inspiración, pues la escritora de novelas de misterio Agatha Christie y sus novelas de misterio. Bien, dinámicas de juego: comentamos una de sus novelas y a partir de un pequeño texto que leeremos, pues preguntamos tres preguntas al respecto y tenéis que crear vuestras tres propias respuestas, que serán tres en forma de tres recursos o tres acciones para mejorar y afrontar vuestros retos diarios. Bien, pues la novela de este vídeo que vamos a comentar tiene como título en castellano: Tres ratones ciegos y otras historias. Título original en inglés: Three Blind Mice and Other Stories. El año de publicación de esta novela: 1950. ¿Y quién investigan el caso? Pues varias personas, porque son varias historias. Varios, entre ellos la señorita Miss Marple y el detective Hércules Poirot, que ya los conocemos de otras historias, de otras novelas de Agatha Christie. Bien, vamos a hacer una sinapsis de la sinopsis. En este caso vamos a decir los títulos de las 9 historias que incluye esta novela, Tres ratones ciegos y otras historias. La primera de ellas es la que da título a la novela, Tres ratones ciegos. La segunda, una broma extraña.
Tercera historia, el crimen de la cinta métrica. Cuarta historia, el caso de la doncella perfecta. Quinta, el caso de la vieja guardiana. Sexta, el tercer piso. Séptima historia, las aventuras de Johnny Waverly. Octava historia, la tarta de moras. Y la novena y última historia que se incluye en esta novela se titula Detectives aficionados. Bien, pues vamos a leer un pequeño texto de la primera de las historias, titulada Tres ratones ciegos, y vamos a ver qué nos inspira. Dice así, que es al principio del capítulo número 1. Hizo un gesto de aprobación. Realmente tenía un aspecto muy profesional, o tal vez pudiera decirse casi profesional, ya que la última A de casa bailaba un poco y el final de Manor estaba algo apretujado, pero en conjunto Giles lo hizo muy bien. Era muy inteligente, sabía hacer tantas cosas. Molly no cesaba de descubrir nuevas virtudes en su esposo. Hablaba tan poco de sí mismo que solo muy lentamente iba conociendo sus talentos. Un ex marino siempre es un hombre mañoso, se decía. Pues bien, Giles tendría que hacer uso de todos sus talentos en su nueva aventura, ya que ninguno de los dos tenía la menor idea de cómo dirigir una casa de huéspedes. Pero era divertido y le resolvía el problema de alojamiento. Pues ahí quedaba ese pequeño texto que se incluye en esta novela, Tres ratones ciegos y otras historias. Es el comienzo del capítulo número 1 y este texto lo dividimos en 3 partes y siempre haremos la misma pregunta cuando lo releamos, es decir, de este pequeño trozo, ¿qué recurso en forma de acción podemos crear para afrontar nuestros 3 retos diarios? Bien, vamos con el primer trozo de este texto. Hizo un gesto de aprobación. Realmente tenía un aspecto muy profesional, o tal vez pudiera decirse casi profesional, ya que la última A de casa bailaba un poco y el final de Manor estaba algo apretujado, pero en conjunto Giles lo hizo muy bien. Bien, de este pequeño trozo tenemos que crear un pequeño recurso, una pequeña herramienta, en forma de acción para afrontar nuestros retos diarios. ¿Qué se os ocurre? Bien, leemos el siguiente trocito de este texto. Era muy inteligente, sabía hacer tantas cosas. Molly no cesaba de descubrir nuevas virtudes en su esposo. Hablaba tan poco de sí mismo que solo muy lentamente iba conociendo sus talentos. Un ex marino siempre es un hombre mañoso, se decía. Bien, de este pequeño trozo, de este segundo trozo, ¿qué recurso en forma de acción podemos crear para afrontar nuestros retos diarios? Vamos con el último trocito de este texto. Pues bien, Giles tendría que hacer uso de todos sus talentos en su nueva aventura, ya que ninguno de los dos tenía la menor idea de cómo dirigir una casa de huéspedes. Pero era divertido y le resolvía el problema de alojamiento. ¿Qué recurso, qué herramienta en forma de acción podemos crear a partir de este trozo? ¿Qué nos inspira este pequeño trozo que hemos leído, este último también? Bien, pues las respuestas están en vuestra creatividad. Y vamos ahora con la tercera oportunidad para mejorar, mantener o acercarnos a nuestro propio éxito personal, nuestro auténtico éxito personal. El título de esta tercera oportunidad, te doy mi palabra, y antes de hacerlo la propuesta, como siempre decimos en los últimos vídeos, nos prometemos a nosotros mismos cumplir o descubrir y cumplir nuestro propósito de vida y nunca abandonarlo. Bien, pues la propuesta de esta tercera oportunidad es un juego para entrenar nuestra lógica, Las fuentes de inspiración, pues el escritor de Hospitalet de Llobregat, Lluís Yurba Torre, y su novela publicada en 2021 titulada Las curvas no señalizadas. Bien, la dinámica del juego, os leo un pequeño texto de esta novela
y os daré 3 posibles respuestas, una de las cuales es la continuación que sigue a ese pequeño texto. Vamos a leer el texto, ese pequeño texto, que dice así: era un amor guardado en un cajón, y tú lo has abierto. Casi no recordaba que estaba allí. ¿Por qué piensas que no ha funcionado ninguna de mis relaciones? Pues de las pocas veces que recordaba su existencia, lo abría y entendía que no tenía futuro con ese chico, solo contigo. Bien, ¿qué frase sigue a este pequeño texto? 3 posibles respuestas. Vamos con ellas. Respuesta A: ¿por eso volviste a ser amiga de Doro? Respuesta B: estuvo 2 semanas de baja laboral y por ansiedad. Y respuesta C: no puede ser cualquiera, contestó Fernando. La respuesta al final del vídeo. Y vamos ahora con la 4ª oportunidad para mejorar nuestro éxito personal. El título de esta 4ª oportunidad: Tips on the Streets. La propuesta: un juego en el que vamos a entrenar nuestra capacidad de interconectar, la interconexión. ¿Qué fuentes de inspiración? Pues los comentarios negativos que escuchamos a pie de calle, que los vamos a intentar revertir, darle la vuelta y convertirlos en comentarios positivos o inspiradores. Y el proyecto Constelaciones Familiares de la filóloga experta en lenguaje Paula Jiménez Huertas. Este proyecto incluye una baraja de 48 cartas de perfiles negativos y 22 cartas sanadoras. Y luego se acompaña de un pequeño librito que explica cada una de esas cartas. Bien, la dinámica: decimos un comentario negativo que hemos escuchado a pie de calle, como decíamos, y tenemos que elegir entre 3 perfiles negativos de la baraja de cartas de Paula. ¿Cuál creéis de estos 3 perfiles negativos que ha podido decir ese tipo de comentarios? Y luego sacaremos 3 cartas de sanadoras para que también elijáis cuál de ellas puede sanar a ese perfil negativo. Bien, pues empezamos con el comentario a pie de calle. Escuché el otro día a 2 personas que decían, una decía a la otra: estábamos tan tranquilos en el trabajo, entró esa persona soberbia y ahora hay el ambiente que hay. Por tanto, aquí interpretamos un poco que hay algo de negatividad, ¿no? Estamos tranquilos, entra una persona con una actitud soberbia, entonces ahora hay el ambiente que hay, en el sentido de que ahora pues la cosa no está tan tranquila. Bien, pues vamos a barajar el mazo, digamos, de cartas de 48 perfiles negativos. Sacaremos 3 opciones y a ver qué perfil negativo de esos 3 creéis que va más de acorde a ese comentario negativo de estábamos tan tranquilos en el trabajo, entró esa persona soberbia y ahora hay el ambiente que hay. 3 cartas. Nos ha salido el mentiroso. Este perfil, esta actitud podía haber dicho ese tipo de comentarios. El indiferente. Y el atolondrado. Tenemos el mentiroso, lo volvemos a poner, el mentiroso. Recordamos que estas dibujos son ilustraciones de Elizabeth Pons, son una maravilla. La niña rubia siempre decimos que Paula la interpreta como el alma, nuestra alma que está observando ese perfil negativo para sanarlo. ¿Quién puede haber dicho ese tipo de comentarios? El mentiroso, el indiferente o el atolondrado. Tenéis que elegir uno de ellos y ahora vamos a sacar 3 cartas del mazo de cartas sanadoras para ver cuál de estos 3 recursos sanadores le podría venir mejor al perfil negativo que habéis elegido. 3 cartas.
Y tenemos el buen humor. Vemos aquí una persona riendo, el buen humor. Tenemos la creación de sincronicidades. Creación de sincronicidades. Y tenemos la intuición. La intuición. Buen humor, creación de sincronicidades o intuición. ¿Cuál de estos tres recursos sanadores creéis que es el más ideal, el más adecuado para sanar el perfil negativo de esos tres que hemos dicho? Bien, pues las respuestas están, como siempre decimos en los últimos vídeos, en vuestra capacidad de interconectar. Y vamos ahora con la quinta oportunidad para mejorar nuestro éxito personal, mejorarlo, acercarnos, mantenerlo. Y su título de esta quinta oportunidad, ir a los derechos humanos para ir derechos los humanos. La propuesta, otro juego para entrenar en este caso la capacidad de adaptación, de saber encajar ciertas palabras dentro de un texto en este caso. Fuentes de inspiración, pues los derechos humanos, incluidos en esa Declaración Universal de 1948, y Garry Kasparov, el ajedrecista, y su libro Cómo la vida imita al ajedrez. Bien, vamos a leer primero el artículo, y nos toca el artículo número 10, que dice así: toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, muy importante, derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. En este artículo, como hemos puntualizado, se habla de derechos, pero no solo de derechos, derechos y obligaciones. Y es una forma de compensar nuestros comportamientos, no solo vamos a pedir, también tenemos que dar, ¿no? Bien, pues nos vamos al libro de Garry Kasparov, al capítulo número 9, subapartado La búsqueda de la compensación, ya que estamos hablando de compensar. Leemos un pequeño texto del cual omitiré 3 palabras, y la dinámica del juego es que tenéis que intentar encajar 3 palabras allí donde las he omitido yo. Vamos a leer ese pequeño texto que dice así: la búsqueda de la compensación. Una evaluación correcta significa buscar las ventajas o las compensaciones de las desventajas. Pocas ventajas son inamovibles, aunque a menudo creamos distinguir un último resquicio de... ahí está la primera palabra que tenéis que encajar. Un último resquicio de... entre la niebla. Sieber Tarrast solo exageró un poco cuando escribió: cada... ahí está la segunda palabra. Cada... genera una debilidad. A menos que el movimiento lleve a jaque mate, tiene su parte negativa, además de la positiva. Y lo mismo sucede en las modalidades estáticas. Por ejemplo, cuando nuestros peones avanzan, ganamos espacio de maniobra para nuestras piezas a costa de debilitar nuestra defensa. Cuando un ejército avanza, sus líneas de... ahí está la tercera palabra. Cuando un ejército avanza, sus líneas de... y suministros pueden quedar aisladas o desorganizadas. La respuesta a estas 3 palabras que no hemos dicho al final del vídeo. Y vamos con la sexta y última oportunidad para mejorar, para ir entrenando nuestro acercamiento a nuestro éxito personal. Su título insiste en el desarrollo presionar, porque no nos gusta en desarrollo personal presionar, por tanto deshacemos ese rollo de presionar de manera negativa y obsesiva. Bien, la propuesta, un juego para, en este caso, entrenar el orden. Un texto desordenado, ordenarlo.
Fuentes de inspiración. Pues primero contamos un chiste, los chistes, y luego la doctora en Bellas Artes, Miriam Subirana, con su libro Atreverse a vivir. Título, como siempre decimos, muy inspirador. Atrévete a vivir. Bien, explicamos un chiste para sonreír, reír, relativizar, no ser tan serios, y luego os propongo ordenar pues, una frase que de algún modo está relacionada con el chiste que hemos contado. Bien, pues comenzamos con el chiste. ¿Qué es un pez en un cine? ¿Qué es un pez en un cine? Un mero espectador. Bien, pues ¿qué os parece si pasamos por este orden de ser meros espectadores de lo que nos pasa o de los estímulos que recibimos del exterior, de ser meros espectadores, a tener nuestra soberanía personal, a participar, ser protagonistas de nuestras vidas? Bien, la frase que tenéis que ordenar, incluida en el libro Atreverse a vivir, está relacionada con nuestra soberanía personal. Y os la voy a leer desordenada, que no tendrá mucho sentido, y la tenéis que ordenar. Desordenada, esta frase dice así: entra en tu mente interior si sobre tu agitación primero concentrarse, después a otro mundo obedece estabilizarse de lado trastorno, y en vez si soberanía va de un no tienes o de un minutos y algunos. Bien, fijaros también en los signos de puntuación, los puntos, las comillas, para saber dónde empieza la frase, dónde acaba, y esas comas que os pueden dar pistas para ordenar de una manera un poquito más ágil esta frase. La respuesta al final del vídeo. Y ya estamos llegando al final del vídeo. Como siempre, concluimos cada uno de ellos con el sabio consejo de mi abuela, que decía lo siguiente: nunca hables mal de nadie, nunca hables mal de nadie, y menos si no está presente. ¿Y por qué no puedo hablar? Nos podemos revelar. ¿Y por qué no puedo hablar mal de otras personas? Porque no se trata de ellos cuando hablas mal, sino de ti. Ante esto, mejor yo me ocupo de mis proyectos, no de hacer de guionista de la vida ajena. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Hasta entonces, un besazo y un gran abrazo. Chao.